Vamos a entrevistar a Antonio Santos Ortega, profesor en la Universidad de Valencia del Departamento de Sociología y Antropología Social. Da clases de Sociología del Trabajo y de métodos y técnicas de investigación, por lo que el tema de la fuga de cerebros es algo que toca de forma muy cercana. Empezaremos con la entrevista. Los políticos no se ponen de acuerdo sobre la gravedad del problema. Mientras que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, lo califica como una fuga de talentos sin precedentes, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, la niega y afirma que la salida de universitarios al exterior es menos de la sexta parte del dato oficial. ¿Cuál es el verdadero alcance del problema? Bueno, pues ciñéndome a la pregunta, porque antes yo creo que habría que decir que no se ponen de acuerdo porque esto es una cuestión más bien mediática. El tema ha explotado un poco, está siendo explotado por los medios de comunicación y a los políticos les ha llegado un poco de rebote por el gran revuelo que se ha armado por los medios de comunicación. Esta es una noticia muy rentable mediáticamente y todos los medios la están aprovechando. Jóvenes, paro, descrédito nacional, jóvenes traicionados por esta crisis que están sacrificados en el altar de la crisis, padres desesperados. Todo esto es muy tentador para los medios de comunicación y así lo han aprovechado. Las contradicciones entre los políticos son abiertas porque por un lado está este discurso lacrimógeno de los políticos, estamos perdiendo la generación más formada del país, etcétera, etcétera, cuando no han hecho apenas nada por ello. Luego, si quieres, entramos más a fondo en eso porque el tema tiene mucha enjundia por ahí. Pero por otro lado están también los que, como ver, tienen una vena más, digamos, empresarial y ve bien que los jóvenes se muevan de aquí para allá. Así que sí que están estas dos frentes, unos piensan que es una catástrofe nacional y otros piensan que es una cosa muy buena para los jóvenes. Unos y otros se sirven de esta cortina de humo para no tratar a fondo este problema grave de los jóvenes que tienen unas enormes faltas de expectativas y unos problemas enormes. El discurso de la fuga de cerebros está siendo una cortina de humo para no tratar a fondo el problema de los jóvenes. ¿Es la crisis económica la principal y única causa del problema? ¿La crisis está de estos últimos 3 o 4 años? Sí, la que está causando el problema de los jóvenes. No, ya antes había habido algunos episodios de fuga de cerebros también, en otros momentos de crisis, la generación perdida, la generación más preparada de toda la historia de España que sufría paro. Bueno, todos en los últimos 20 años, 25 años, esto ha ido salpicando un poco el panorama de los medios de comunicación y también un poco de los datos y de las estadísticas que han ofrecido mucho esta imagen. No, la crisis ha agravado un problema estructural de falta de expectativas de los jóvenes, de un modelo productivo que no se ajusta a su gran preparación. Entonces también aquí los medios están centrándose más en la crisis para explotar este lado que estábamos diciendo. La crisis ha agravado mucho todo. Es cierto que la crisis no se puede obviar que ha creado una situación de mayor gravedad de la que habitualmente hemos conocido, enfocándonos en este tema de la fuga de cerebros, del desempleo de los jóvenes, de la crisis de la situación juvenil, ¿no? El panorama actual de crisis agrava mucho más todo esto, pero ya no es la responsable de este episodio de fuga de cerebros, es un poco, por así decirlo, una agudización. Y dentro de la crisis tiene mucho protagonismo Alemania y quizás por esta razón muchos de los jóvenes deciden marcharse a Alemania. Es el destino predilecto. ¿Por qué considera que prefieren este destino? Bueno, porque invierte 3 veces más en investigación más desarrollo, porque apenas tiene desempleo, porque tiene un modelo productivo que acoge a los profesionales altamente cualificados. Nosotros tenemos un I+D de 1,3, 1,4 y ellos tienen 3, un 3 y pico. Hay 3 veces más, 3 y pico en un Producto Interior Bruto que a su vez triplica el español, con lo cual es una enorme cantidad de dinero. Es lógico, si tú tienes un proyecto profesional, un proyecto de investigación, allí vas a tener 6 veces más de que tenga acogida y aquí pues no, están recortando, está declinando la I+D. De hecho, esto es una cuestión muy importante en esto de la fuga de cerebros. Por un lado,
los políticos se hartan de decir lo importante que es la investigación, el desarrollo, el conocimiento, la innovación, y por otro lado lo recortan. Esto es una contradicción terrible, y luego se rasgan las vestiduras cuando los jóvenes se van, los pocos que se vayan. Bueno, los que se van, una cantidad que no sabemos, es indeterminada. Entonces esta situación contradictoria de los políticos es clara. Por un lado recortan el I+D, por otro lado se rasgan las vestiduras porque se van los jóvenes. Pero ¿qué alternativa tendrían los jóvenes en España si hablamos de esta situación tan dispar entre Alemania y España, por ejemplo? Bueno, si pensamos en los últimos 10 años en los que ha habido un gran crecimiento económico, se haya hablado de la década prodigiosa, el paro bajó en 2007 por debajo incluso de la media europea, los 10 años anteriores al 2007 de crecimientos muy importantes. España estaba siendo señalada como ejemplo por el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones. Pues ahí se podría haber hecho programas de I+D más a fondo, programas de movilidad de los investigadores, dedicar más dinero al retorno de los investigadores, por ejemplo, otro tipo de modelo que no se ha hecho. Y aquí se ha optado por un modelo que conocemos ya todos, que tiene que ver con el ocio, que tiene que ver con lo inmobiliario, que tiene que ver con los trabajos llamados de baja productividad, hostelería, etcétera, etcétera, y la otra parte ha quedado un tanto descuidada. No es que no se haya hecho nada, pero lo que sí ha ocurrido es que no se ha hecho lo suficiente para que un modelo productivo más creativo, basado en la innovación, en la exportación, pues haberlo potenciado, y en la investigación. Claro, ante esta situación muchos jóvenes no tienen otra opción que abandonar el país. A pesar de eso, ellos son conscientes de que van a encontrar problemas. ¿Cuáles son los principales problemas que van a encontrar, aparte de la lengua? Bueno, esto es difícil saberlo o responderlo de una. Yo creo que depende de la titulación que lleven, depende de la cualificación que lleven, depende del proyecto que lleven. Pueden ser investigadores, jóvenes investigadores con las cosas más claras, con una vía de inserción en algún laboratorio, en alguna consulting, o pueden ser jóvenes que van un poco con la mochila, por así decirlo. Cada uno tendrá unas dificultades diferentes, es muy complicado. Ya está habiendo cursillos para que los jóvenes se vayan preparados y cualificados para esta aventura de marcharse, que yo, vuelvo a señalar, es exagerada, desajustada respecto a la realidad, no basada apenas en datos claros, y repetida y volver a repetir, reiterada y nuevamente reiterada, hasta que deje de ser mediáticamente rentable. Sí, una verdad muchas veces, una mentira muchas veces repetida parece que acaba siendo verdad. Y hablábamos de diversidad de perfiles, pero ¿cuál es el tipo de persona que suele irse a otro país? Porque se habla de técnicos, de ingenieros, de gente altamente cualificada. ¿Es este dato cierto? Bueno, vamos a ver. Si pensamos que puede haber una fuga de cerebros, yo creo que se van a acabar yendo los 2 millones de parados más descualificados, con pocas cualificaciones, se van a ir al extranjero más nuestros jóvenes del fracaso escolar que nuestros jóvenes universitarios preparados. Porque los jóvenes universitarios preparados, en estos últimos 4 años, ha seguido creciendo ligeramente, pero ha seguido creciendo el empleo del grupo 2 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que es el grupo técnico, profesional, intelectual, científicos. Hay, desde el 2007 hasta hoy, 114.000 empleos más en ese grupo, con lo cual no estamos hablando de que se ha hundido el empleo para los jóvenes técnicos, profesionales, etcétera, etcétera. Se ha ralentizado mucho, porque veníamos de un crecimiento muy alto en estas ocupaciones muy cualificadas, y ahora se ha frenado, se ha ralentizado, pero no se ha hundido, con lo cual siguen creándose ahí más empleos que en los otros segmentos del mercado de trabajo que demandan menos cualificación. La bolsa de paro ha sido en ese tipo de empleos, con lo cual serán esos jóvenes los que tendrán que irse y no los jóvenes cualificados,
que no obstante, y ante la falta de expectativas, pues pueden tomar decisiones de irse, pero no sabemos cuántos, ni sabemos dónde, ni nada más, no sabemos nada. Se puede intuir que se irían a países centroeuropeos, se puede intuir que algunos muy cualificados se vayan, sobre todo los que pueden verse afectados por recortes. Pues aquí hay institutos universitarios que yo conozco a investigadores que están y que sí, claro, pues han sido despedidos del príncipe Felipe, el gran instituto de investigación, que se ha quedado reducido a la mitad. Pues se marcharán algunos porque buscan otras vías, solicitan proyectos de investigación, solicitan estancias, tiran de sus contactos que ya tienen y se van. Son investigadores casi de élite. Entonces esos probablemente se vayan bastantes de los que no tengan aquí salidas, ¿no?